Se sobreentiende que en lo que engloba la conquista hay guerra, hay invasiones de territorio, hay alianzas, hay sincretismos, hay imposiciones por la fuerza, hay atrocidades como masacres, violaciones, etcétera. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Daniel Trejos, historiador, y hoy vamos a hablar de un video que ustedes me han mandado bastante sobre lo que sería un resumen de la conquista de América en 9 minutos, más o menos. Ahí lo van a ver. Pero me gustaría hablar un poco del contexto de este video antes de iniciar con la reacción. Este video lo hace, pues la protagonista es una chica que es argentina. Me parece que este video lo hace una agrupación trotskista de Argentina. em, y pues trata de resumir en 9 minutos el, digamos, lo que es la conquista de América, ¿no? Algo que por supuesto es imposible. Yo he tratado de hacerlo, digamos, resumir procesos muy complejos muchas veces y realmente se torna más tedioso de lo que sería extenderse, porque el problema es que uno, cuando está explicando algunos procesos complejos, los mismos términos que uno utiliza, si uno no se detiene en los términos, termina por confundir. Pongo un ejemplo. El mismo término de conquista es un término que hay que explicar. El término colonia es un término que hay que explicar. Cuando se hablan de genocidios, hay que explicar qué es un genocidio. Cuando se hablan de desastre demográfico, o por ejemplo, sí, la cantidad de muertes que hubo en este periodo de indígenas, los procesos propios de la guerra, las alianzas, cuando se hablan de los imperios mexica o inca, qué es imperio, todos estos elementos podrían llevarme, cada una de estas palabras, 1 hora y media para explicarlos en toda su complejidad. Entonces, cuando uno trata de resumir un proceso que tiene términos que ya de por sí son complejos y el proceso en sí engloba procesos más complejos y uno lo trata de resumir en 9 minutos, pues por supuesto hay una infinidad de simplificaciones, de arbitrariedades, de errores. Y esto es lo que tiene precisamente este video que les voy a mostrar. Primero, el tono vamos a tratar de omitirlo. Yo no, como les decía y les he dicho muchas veces, yo pues no me fijo tanto en el tono de la persona, la intencionalidad con la que está hablando a veces es muy evidente y no hace falta ni siquiera hacerlo notar, sino que me fijo en las simplificaciones, exageraciones o mentiras dentro del discurso en sí. Y eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces, pues, por supuesto es un video de propaganda, es un video que tiene intenciones políticas, que tiene una parcialidad hacia un lado de la historia, no está hecho con un rigor histórico, entonces pues dicho el contexto que les acabo de dar y dicho lo anterior, vamos a iniciar con la reacción a este video. Les aviso que va a ser un video que se puede extender, pues, por supuesto tengo muchas anotaciones, no las voy a comentar todas porque se me haría muy extenso el video, pero sí quería hacer como una pequeña salvedad. Yo también voy a hacer un resumen y por lo tanto hay muchos elementos que no voy a poder explicar y que van a quedar en el aire. El otro día, en uno de los videos que subí, alguien, no sé de qué nacionalidad era, probablemente argentino porque me hablaba de vos, estaba hablando de que la RAE definía colonia como cierta cosa, ¿no? Entonces estaba en desacuerdo en la forma en la que yo estaba trabajando los diferentes términos. Aquí yo quiero hacer una aclaración. Muchos de los términos que se trabajan en historia se trabajan con un contexto. En lo que es la lingüística, hay diferentes formas de estudiar no solo las palabras, sino los conceptos. Hay una cosa que se llama la etimología, que es el origen de una palabra. Em, Hay una cosa que, pues también la filología estudia esto. Hay una cosa que se llama la semántica, que es lo que se entiende por el significado de una palabra o de un término. Pero la semántica puede cambiar de una época a otra. No es lo mismo hablar de colonia, como la entendían los españoles del siglo XVI, a como se entiende en el siglo XIX,
a como se entiende hoy, ¿verdad? El mismo término imperio. Hay muchas palabras que cambian de significado y que además tienen una connotación mucho más compleja y que explican procesos complejos y que una simple definición del diccionario de la Real Academia Española no puede contener todo el significado y todos los significantes que un término y todos los procesos que ese término puede englobar. Entonces, cuando yo esté tratando de explicar estos procesos, por favor traten de siempre entender que todos los procesos tienen un contexto, son procesos que ocurren como utilizamos los historiadores para analizar este tipo de, digamos, de, sí, de procesos. Son procesos que tienen una cosa que se llama larga duración, ¿no? Son herramientas analíticas que utilizamos los historiadores para poder explicar que nada ocurre en el vacío. Lo que se llama la reconquista de la península ibérica por parte de los reinos cristianos no ocurre en el vacío. La conquista de América no ocurre en el vacío, no fue que nada más llegaron por arte de magia y empezaron, sino que hay procesos de construcción técnica, tecnocientífica, ideológica, civilizatoria, económica, religiosa, etcétera, que nos llevaron a otros procesos. Eso es una construcción y una acumulación en muchos casos. La historia no es lineal y no siempre es acumulativa. De hecho, nosotros tenemos muchas civilizaciones que de repente dejan de existir. Civilizaciones que tenían, por ejemplo, lenguaje escrito y se pierde. Caso, por ejemplo, la civilización minoica, eh, micénica, la, que tiene, por ejemplo, un tipo de escritura que se llama lineal A y hay otro periodo donde utilizan otro que se llama lineal B, que hasta ahora pues no se han podido descifrar. O sea, son civilizaciones que existen en el mar Egeo, en la antigüedad de la Grecia, que nosotros ya conocemos, o sea, la antigüedad del mundo antiguo griego, tenían escritura y se pierde. Em, entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Que son procesos complejos que no siempre son lineales, no siempre son acumulativos, en algunos casos lo serán. Y pues explicado este contexto, vamos a pasar al video. Yo les dije que es un video bastante complejo de explicar porque resume muchísimo, pero vamos a tratar de darle durísimo a la interpretación, ¿no? No a la persona. Em, Viene de alguna manera desde el indigenismo, entonces pues simplemente teniendo eso en cuenta, ya como hemos criticado posiciones hispanistas, voy a poner acá un cronómetro para tener presente que no me vaya a pasar demasiado el tiempo. Ya he criticado a hispanistas, entonces esta vez va a tocarle un poco a la contrapartida. Un momento. Bien, listo. Entonces vamos a iniciar con esto. El descubrimiento de América, el encuentro de dos mundos, de dos culturas. Bla, 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 bla. Eufemismos para no decir las cosas. Tratemos de nuevo, el tono es un poco un tono jocoso del video. Tratemos de no enfocarnos tanto en el tono, sino en lo que dice. Por cierto, después voy a hacer un video porque es súper interesante lo que acabo de decir del lineal A y lineal B de las civilizaciones minoica o micénica. Es que, a ver, las dos existen, la civilización minoica y la civilización micénica. Pero ahorita no recuerdo cuál tenía el lineal A y el lineal B. El punto es, no viene a esto, sino que este ejemplo me recuerda también, por ejemplo, lo que le pasó a los mayas. Los mayas también tenían escritura propia en el clásico maya. Cuando va finalizando el clásico y entramos en lo que es el posclásico, es lo que estamos llamando como la desestructuración del mundo maya. Cuando empiezan estos grandes centros civilizatorios a desmembrarse y a generarse una especie de ciudades-estado. Em, y pues la escritura se pierde. La escritura del maya eh, básicamente empieza a perderse poco a poco hasta que los mayas
dejan de saber qué era lo que ellos mismos habían escrito siglos atrás. Entonces, para que veamos también, digamos, la complejidad de estudiar algunas civilizaciones, que pueden ser civilizaciones de miles de años, pero que incluso, por ejemplo, en el antiguo Egipto, los mismos, para que nos hagamos una idea de lo que puede durar una civilización y lo complejo que es estudiarlas en el largo plazo, en el Egipto antiguo existían, entre comillas, egiptólogos que estudiaban la antigüedad suya propia, digamos, la antigüedad del antiguo Egipto que era para ellos, digamos. Entonces, si uno lo pone en contexto, las pirámides, por ejemplo, se estaban construyendo cuando todavía existían mamuts y Cleopatra estaba más cerca del primer iPhone que de la construcción de las pirámides. Entonces, eso nos da, digamos, algunos márgenes para poder comparar algunos, eh, ¿cómo se puede decir? Algunas, comparar las dimensiones de lo que pueden ser los procesos históricos. Muy largo plazo, no son acumulativos, aunque pueden ser acumulativos dependiendo del periodo. Es decir, hay conocimiento acumulativo en algunos periodos, a veces simplemente el conocimiento se pierde. Eh, cuando vamos a hablar de la conquista de América, de los procesos de la conquista y la colonia, tenemos que entender eso, ¿no? Que estamos hablando de civilizaciones muy distintas. Eh, la europea, con la americana, con la africana, que además las mismas civilizaciones americanas son muy distintas entre sí, dependen de las regiones, que ya de por sí tienen una antigüedad y tienen procesos muy complejos de conformación, que también los tienen los europeos, y los europeos entre sí. Cuando digo europeos, de nuevo, son estos términos que son complejos utilizarlos sin explicarlos. Hablo de una región geográfica. Europa no existía como un concepto político todavía o como una entidad. Estamos hablando de la región geográfica. Los europeos también tenían civilizaciones, estaban los británicos, los hispanos, y había portugueses, había españoles, entre comillas, porque todavía incluso los mismos reyes de Castilla no se llaman reyes de España porque ellos consideran que les falta Portugal, por ejemplo, etcétera. Entonces tratemos como de entender que estamos en un mundo muy complejo, con muchos centros de poder, con muchos centros civilizatorios, con muchos procesos de evolución de las distintas civilizaciones y cuando se encuentran en América hay diferentes momentos con diferentes procesos y que va a depender también si estamos hablando del Caribe, si estamos hablando de Mesoamérica, si estamos hablando de área intermedia, si estamos hablando del área andina o etcétera. Entonces, para que siempre tratemos de entender lo complejo de lo que es hablar de estos periodos históricos. Además que son periodos tan largos como es el Imperio Español que dura 300 años. Venían medio envalentonados porque habían Vamos reconquistado a los hacer para territorios del atrás sur de la porque parece que península. lo adelanté sin querer. Eufemismos para no decir las cosas por su nombre. El 12 de octubre del año 1492, América no fue descubierta. América fue invadida, arrasada y luego colonizada. Bien, aquí entramos a uno de los primeros conceptos que me parece que no están siendo bien utilizados. América no fue descubierta, fue invadida, saqueada y luego colonizada. Bueno, es muy mecánico en la forma en la que lo dice. Invadida, saqueada y después colonizada, como que había etapas. Pero vamos a explicar primero lo del descubrimiento. Creo que muchas veces yo le he criticado a Gustavo Bueno, pero me parece que uno de los elementos que él explica bastante bien, uno de los conceptos que explica bastante bien es el concepto de descubrimiento. En la obra de Gustavo Bueno, él habla de un descubrimiento manifestativo eh, y un descubrimiento constitutivo, ¿no? En el caso de América, él argumenta que no solo fue manifestativo, es decir, manifestativo es que se encuentran literalmente un continente, sino también constitutivo, ya que el concepto, como, digamos, el concepto de América y darse cuenta que era un continente y toda la concepción del mundo americano se fue formando a lo largo del tiempo. Entonces, no solo se encuentran algo, un elemento físico y material, sino que además ese elemento es complejo en sí mismo y el conocimiento sobre este objeto y el desarrollo de este objeto en sí mismo que es el continente, va evolucionando con el tiempo. Entonces se va constituyendo como un concepto mucho más amplio. América. Ya América no solo esta masa continental a la que se le puso nombre, sino además es una serie de realidades dinámicas. Eh, entonces hay diferentes formas de entender los descubrimientos. Eh,
porque mucha gente lo entiende el descubrimiento como si fuera una invención, y no siempre los descubrimientos son invenciones, sino que los descubrimientos pueden ser también, por ejemplo, cuando Newton descubre la fuerza de la gravedad, no es que antes de Newton no existiera la gravedad, sino que lo que sucede es que Newton logra comprender que la gravedad es una fuerza que atrae los objetos hacia abajo, entonces logra generar una serie de modelos y una serie de leyes para poder comprender y explicar la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros podemos hablar de descubrimiento, ¿no? Por supuesto, América existía y por supuesto había gente que estaba en América, pero esta gente no sabía que estaban en un continente que era diferente del resto de continentes. Los americanos no sabían que existía África, Europa o Eurasia, y Europa como un fragmento de Eurasia, siendo una megapenínsula del megacontinente Eurasia, Oceanía, etcétera. ¿Quiénes sí sabían que existían todos estos continentes? Los europeos. ¿Y quienes descubren que lo que están enfrentándose en esta nueva realidad, en esta región, es realmente un nuevo continente? Los europeos. ¿Y quienes comunican al resto del mundo que han encontrado un continente y que además este continente es pues bastante complejo y dinámico y que logran interrelacionarlo con el resto del mundo? Los europeos. Estamos diciendo aquí que los europeos son una mente superior, una civilización superior que pudo descubrir algo que los americanos no sabían, como si ellos no supieran que ellos existían. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo lo que se explica por descubrimiento, ¿no? Que no solo saber que existe algo, sino comunicarlo al resto del mundo. Entonces, pues, digamos, un poco va por ahí el concepto de descubrimiento. Otro ejemplo que les podría poner sería con el tema de la penicilina. Creo que es Fleming, ¿no? Voy a buscarlo brevemente porque no quiero equivocarme en esto. Sí, Fleming, en 1928. Eh, Resulta que Fleming descubre que hay una especie de hongo llamado una suerte de moho que se llama Penicillium notatum, que él descubre que inhibe el crecimiento bacteriano. Resulta que hay unos estudios de un costarricense llamado Clodomiro Picado, Dwight, que hay unos apuntes que él había hecho, me parece que estudiaba en Francia, donde había mencionado justamente esta característica de este hongo. ¿Qué es lo que sucede? Que su interés no estaba en esto. Su interés estaba en la creación del suero antiofídico, es decir, el suero en contra de las mordeduras de serpiente, que es justamente por lo que él es conocido en el mundo científico, ¿no? Por ser el creador del suero antiofídico. Pero resulta que él había mencionado en uno de sus apuntes que este modo tenía estas características. Pero ¿qué es lo que pasa? Nunca lo publicó, lo dejó simplemente como una anotación de una curiosidad que había descubierto en un laboratorio y quedó ahí. Entonces, ¿quién sí hizo la investigación de este modo y quién sí hizo las publicaciones? ¿Quién hizo los ensayos? ¿Quién le notificó al mundo que esto estaba sucediendo y justamente desarrolló eh, digamos, con el método científico, la forma de sintetizar este moho o las sustancias que este moho producía para evitar el crecimiento de bacterias? Fleming. ¿A quién se le atribuye entonces el descubrimiento? A Fleming. ¿El hongo existía antes? Sí, existía antes, pero cuando hablamos de descubrimiento es un término muy específico para hablar de un proceso muy específico. Entonces sí se puede hablar de descubrimiento de América. Que técnicamente no fue Colón el que lo descubrió, técnicamente no, porque Colón, aunque comunicó que había llegado a un lado, pues no comunicó dónde había llegado bien. Yo le atribuiría el descubrimiento de América a Amerigo Vespucci, aquel cartógrafo y geógrafo que logró realmente comprender que se trataba de un continente, pero bueno, se le atribuye a Cristóbal Colón, pero a mí no fue Cristóbal Colón. Pero bueno, esos son los debates que quedarán para otro momento. Muy bien, les dije que este video iba a ser muy largo, llevamos 20 minutos y solo hemos avanzado 19 segundos del video al que voy a reaccionar, entonces voy a tratar de hablar un poco menos. Ahí me disculpan. Pero solo América fue devastada. Solo España se benefició Se me olvidó, de me la fui conquista de América. me enrollé en el tema del descubrimiento.
Luego, ella también dijo una cosa que me parece muy interesante y es que fue invadida, arrasada y luego colonizada, ¿no? O sea, esto es una forma muy mecanicista de entender la conquista y cualquier proceso. Primero invaden, luego saquean y luego empiezan la colonización. No. Incluso lo que se llama conquista es un periodo que nosotros tratamos de delimitarlo a la conquista de las grandes masas imperiales del continente. Cuando ya se conquistan, pues realmente ya empiezan unos procesos y unas dinámicas de poblamiento diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente la conquista nunca termina. Todavía estamos hablando que en Tierra del Fuego, en el norte de lo que hoy es México, en algunas zonas de Estados Unidos, hay conquista de territorios que realmente nunca estuvieron bajo un control real de la corona y que son las repúblicas las que terminan de hacer esta conquista. Entonces, la conquista son procesos dinámicos de larga duración que no terminan en cierto momento. O sea, no hay un corte para decir aquí termina la conquista. Aunque usualmente se suele hablar de que la propia conquista con la caída del imperio incaico se ralentiza porque ya empiezan otras dinámicas donde la intención es poblar, crear instituciones y crear una consolidación del poder. Entonces, dice invadido, arrasado y luego colonizado. Hay algo que explicar también. Cuando hablamos de conquista, se sobreentiende que en lo que engloba la conquista hay guerra, hay invasiones de territorio, hay alianzas, hay sincretismos, hay imposiciones por la fuerza, hay atrocidades como masacres, violaciones, etcétera. Son procesos complejos, muy dinámicos, que no se reducen únicamente a llegar y invadir y hacer la guerra y matar a todo el mundo. Y cuando entonces hablamos de conquista, podemos aplicar este término, que son, ahora sí, términos que sí se pueden aplicar a diferentes imperios porque realmente lo que están describiendo es un proceso muy genérico y cada conquista será diferente, cada conquista se tendrá que poner en contexto. Pero ¿qué podemos hablar cuando hablamos de conquista? De la reconquista o, digamos, se dice reconquista, un poco viene cargado de reconquistar lo que fue mío. Realmente lo que estamos hablando es de que los cristianos retoman reinos que anteriormente habían sido más o menos cristianos, en su mayor parte. Eh, Aunque pueden existir resabios en el momento en el que llegan los musulmanes de algunas creencias paganas, la enorme mayoría de la península ya era cristianizada. Para cuando empiezan a llegar los musulmanes, era una península romana eh, que ya se había fragmentado y los musulmanes llegan, imponen su religión. Entonces, cuando se habla de reconquista, se está hablando de retomar para el mundo cristiano. No porque existiera un reino previo que dominaba esto. Eh, pero sí está cargado digamos, de, está cargado de cierto, digamos, cierta parcialidad, ¿no? En la interpretación del término reconquista. Pero bueno, es una conquista. La misma conquista musulmana es una conquista. La conquista de los mexicas del Valle de México es una conquista. La conquista de los incas es una, digamos, del mundo andino es una conquista. La conquista de Estados Unidos sobre los territorios que una vez fueron de México es una conquista, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la conquista implica un montón de elementos. Entonces ya luego podremos hablar, ok, esta conquista tuvo este tipo de guerra, tuvo este tipo de alianzas, tuvo este tipo de imposición institucional o no la tuvo. Pero digamos que el término conquista ya de por sí se puede aplicar a muchos, muchos periodos, a muchos eventos, a muchos procesos y como les decía antes, pues sí, es invasión, porque toda conquista implica invasión, toda conquista implica arrasar con los ejércitos enemigos que se van encontrando a su paso, pero también implica alianzas. Y luego hablamos de colonización. Como les decía antes, no necesariamente la colonización inicia cuando se termina la conquista como un parteaguas, sino que hay procesos de colonización mientras se va haciendo conquista también. Bien, seguimos. Estas y otras preguntas vamos a responder sobre la incursión de los españoles al continente americano. Pero antes, dos pequeñas aclaraciones. Primero, un brevísimo contexto. Europa desde mediados del siglo XIV, más o menos en el año 1348, estaba siendo golpeada por la peste negra, una pandemia devastadora, que llegó en el medio de una situación crítica, porque la agricultura había dejado de crecer
en parte debido a que la técnica existente había llegado a su límite y el acceso a los alimentos se hizo costoso. Así que entre la pobreza y el hambre, la peste negra hizo estragos. Una de las soluciones que adoptaron los reinos, principados y estados europeos para salir de esta crisis fue avanzar sobre nuevas tierras más allá de las fronteras europeas. 2. Vamos al... Bien, ahí tenemos pues una concepción que no está equivocada, realmente lo que está diciendo. Em, que pues es justamente lo que sucede en este periodo digamos, de más o menos entre el siglo XIV, ¿no? Los 1300 y hasta incluso eh, los 1700, ¿no? Por ahí puede haber un periodo de bastante crisis, digamos, del mundo agrícola europeo, porque suceden o sea, no es solo como que el mundo europeo está en una crisis solo porque sí, porque realmente no explica las razones de la crisis. Y las razones son múltiples, algo que se llama multicausal. Había una crisis principalmente marcada por una serie de hambrunas que sucedieron. Digamos, más o menos la gran hambruna fue entre 1315 y 1318, fueron como un par de años entre esos, entre 1315 y 1315 y 1318, un par de años por ahí que hubo una gran hambruna. Principalmente porque no eran solo las técnicas medievales, sino, digamos, lo que se llama la frontera agrícola, había llegado a un límite. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de terrenos cultivables, por supuesto estamos hablando de terrenos que ya están preparados para ser cultivados. Si el terreno es de bosque, hay primero que quitar el bosque y luego ponerse a trabajar. Había terrenos que habían estado siendo utilizados por siglos sin parar, entonces había tierras que ya estaban agotadas. Entonces, con lo que nos encontramos es con una acumulación de territorios en manos de los señores feudales. Estamos en pleno, o más bien estamos llegando al final del feudalismo y estamos encontrando, por ejemplo, no había acceso a nuevas tierras. La frontera agrícola se había cerrado para el modelo feudal. No es que se hubiera cerrado la frontera agrícola, luego se vuelve a ampliar, pero en el modelo que estamos hablando ya había una frontera agrícola bastante cerrada. No había formas de ampliar los terrenos agrícolas en el corto plazo y empiezan una serie de cambios entre políticos y climáticos que exigen un aumento, primero que causan una disminución de la producción con una población determinada que causa unas hambrunas, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, tenemos la gran hambruna. eh, Luego tenemos que en este periodo hay unos conflictos bélicos, como la Guerra de los 100 Años, que empieza en 1337 y pues se va a extender por todo el siglo XIV y parte del siglo XV. Luego tenemos un elemento climático muy interesante que se llama la pequeña edad de hielo o la pequeña era del hielo, que es entre el siglo más o menos, siglo XIV, por ahí, 1335 más o menos, si no me equivoco, y se extiende incluso hasta mediados del siglo XIX, que es un periodo donde son inviernos más largos, más duros, veranos más cortos, más húmedos, que tienen un impacto en la agricultura y la economía europeas y que no va a... Básicamente cambia todo el modelo de producción agrícola en Europa y en prácticamente todo el mundo, especialmente en el hemisferio norte. Entonces, por ahí de los 1320, 1330, inicia, eh, coincide con las crisis del final del feudalismo, los inicios de la crisis agraria europea y tiene unos picos de intensidad más o menos alrededor de entre los 1550, los 1700, por ahí tiene su pico de intensidad y ya luego va bajando, ¿no? Eh, Afortunadamente, los europeos encuentran un continente muy vasto donde pues logra, digamos, después simplemente apalearse la necesidad de tierras cultivables, pero estamos hablando de que es un periodo que en el inicio de esta pequeña edad del hielo, Europa tiene una cantidad determinada de población, una cantidad determinada de terreno cultivable y se encuentra pues justamente con una disminución en la producción agrícola y una serie de cambios políticos que causan varias hambrunas, ¿no?
No me voy a detener muchísimo en lo que es la pequeña edad del hielo, ustedes lo podrán buscar después. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que posteriormente al inicio de esta pequeña edad del hielo, sin capacidad para adaptarse a los nuevos cambios climáticos, viene un evento que marca a Europa para siempre, que es la peste negra. La peste negra es una epidemia que ataca principalmente a Europa entre 1347 y 1351 y es la pandemia más letal de toda la Edad Media. En apenas unos pocos años se mueren decenas de millones de personas. Las mejores proyecciones estiman alrededor de unos 48 millones de personas que aproximan a ser un tercio de la población europea en ese momento. De nuevo, a europea estamos hablando de la región geográfica que conocemos como Europa, esta macropenínsula del continente euroasiático. Los efectos, por supuesto, son catastróficos, como se puede entender de cualquier pandemia de estas dimensiones, ¿no? Áreas enteras quedan despobladas. Mucha población de las zonas agrícolas se acerca a las ciudades buscando aliviar de alguna manera las necesidades que estaba creando la desarticulación de muchas de las estructuras medievales, llamémoslo feudales por su modo de producción, eh, y que una población que tarda casi un siglo en empezar a recuperarse, ¿no? Entonces, si hablamos de que alrededor de 1347 inicia este periodo de mortandad y dura más o menos 100 años en lograr recuperarse, estamos hablando que 1400 o mediados de los 1400, más o menos cuando estarán terminando la reconquista, los reinos cristianos en la península, es cuando la población europea está apenas comenzando a recuperar los números anterior a la peste, ¿no? Entonces los efectos son bastante notorios en todo lo que es el final del medievo o final del feudalismo europeo. Entonces, un poco citando a algún historiador que ha trabajado esto, como sería Jacques Le Goff, él lo llama el trágico siglo XIV, que habla de que está marcado por una serie de tempestades, hambrunas, devastación de la peste y genera una coyuntura crítica junto a los cambios posteriores, como serían la renovación económica y la renovación técnica tras la peste, senta las bases para la transformación de largo alcance de lo que es la sociedad europea. Algunos estudios sugieren que esa sensación del límite de recursos internos es lo que contribuye a que siglos después las potencias europeas traten de buscar más allá de sus fronteras en busca de nuevos recursos. Pero también habrá otros elementos eh, que son principalmente económicos. No solo es esta crisis del momento, digamos, del final del feudalismo europeo, del final del medievo, lo que causa también los cambios. Serán otros cambios que ahorita vamos a explicar. La técnica existente había llegado a su límite y el acceso a los alimentos se hizo costoso. Así que entre la pobreza y el hambre, la peste negra hizo estragos. Una de las soluciones que adoptaron los reinos, principados y estados europeos para salir de esta crisis fue avanzar sobre nuevas tierras más allá de las fronteras europeas. 2. Vamos al mapa. La verdad verdadera es que lo que hoy conocemos por España no existía en aquella época. Se creó en 1469 cuando se unificaron las coronas de Bueno, ahorita voy a explicar esto. Vamos a seguir. Castilla y Aragón con el objetivo de sobrevivir a su escaso desarrollo económico. La corona española usó para expandirse la guerra y el saqueo de pueblos. Muy bien. Habla de que la corona española se unifica. em, que la corona se unifica para paliar de alguna manera su escaso desarrollo económico, lo cual no es necesariamente cierto. No tenía necesariamente tanta diferencia con el resto de reinos europeos. Lo que sí es cierto es que la corona de Castilla venía saliendo de lo que se llaman las guerras castellanas, que es una serie de guerras civiles que sí causan una pérdida bastante fuerte, no solo en el costo de la guerra que vacía las arcas, sino que además en hombres, en población y en recursos, ¿no?
Entonces digamos que Castilla sí estaba digamos, en una situación difícil. Aragón también había tenido algunos procesos que pues, lo ponían a competir directamente contra potencias que tenían, digamos, mayor tamaño y economías más fuertes. Entonces, pues, por conveniencia, como han sido todos los matrimonios de las monarquías europeas que se han casado entre familia por cientos de años, es por conveniencia y por reforzar su posición geopolítica o su posición frente a sus competidores. Em, entonces se casan los reyes de Aragón y Castilla y fundan lo que se va a conocer posteriormente como la monarquía hispánica. En ese momento, pues no se le conoce así. Em, y pues justamente el momento digamos, donde se están uniendo estas coronas coincide también con em, el periodo digamos, de mayor expansión de los reinos que habían tenido estos reinos cristianos en la península. Y una vez unificados, tienen suficiente fuerza como para terminar de expulsar a los musulmanes, cuyo único reducto se resume a lo que es el reino de Granada, un reino que ya pues no tenía mucho que ofrecer en cuanto a resistencia y pues fácilmente logra ser eh, conquistado y los musulmanes expulsados de la península. Por lo menos en su, digamos, gran mayoría, es un proceso mucho más complejo, se les tolera por un tiempo, igual que a los judíos, después se decide que al final pues o se convierten o se van. Justamente aquí se funda una idea que será la pureza de sangre. Se empiezan a hacer comunes el uso de los dos apellidos. No sé si ustedes han notado que los que venimos de una herencia hispánica y portuguesa tenemos dos apellidos, el materno y el paterno, o el paterno y el materno, dependiendo de, bueno, los brasileños me parece que a veces usan el materno primero. En la gran mayoría de los países hispánicos se usa el paterno. Hay países que han ahora, me parece que en España se puede usar el materno primero. Em, pero, ¿qué era lo que buscaban los dos apellidos? Pues justificar que tus dos padres eran cristianos, básicamente, la pureza de sangre. Pero no voy a hablar de este tema hoy, sino que vamos a hacer otro video después. Lo que quiero hacer es simplemente explicar que no es que estos reinos eran profundamente pobres y se unieron para dejar de ser pobres o porque tenían crisis económicas necesariamente, sino que hay otros elementos detrás, ¿no? Em, pero hablando, digamos, en lo que es la crisis bajo medieval, que por supuesto estos reinos también la están viviendo, empiezan a recuperarse ya para este periodo y empiezan a explorar rutas marítimas, principalmente los portugueses, pero también tenemos dos reinos, repúblicas, que son bastante fuertes en el Mediterráneo. Estamos hablando de que Aragón tenía territorios en todo el Mediterráneo, la Sicilia, ¿no? El reino de Nápoles, era un reino bastante tirado a la conquista de los mares, al Mediterráneo. Castilla no, pero después de la unión empieza a incursionar también en la exploración. Tenemos también el reino perdón, la República Genovesa y Veneciana, que son dos potencias marítimas en ese momento. Eso lo voy a poner ahí porque nos va a servir más adelante. Em, ¿Qué es lo que sucede en este periodo? Que los musulmanes no solo son expulsados de la península, sino que por el otro lado del Mediterráneo conquistan Constantinopla en este siglo XV. Y con la conquista de Constantinopla toman por completo la ruta de la seda y todo el acceso a todas las mercancías que vienen de Asia hacia Europa. Con ello, todas las especias y todos los bienes de lujo y un montón de mercancías que Europa no produce y que vienen de Asia. Además, los musulmanes refuerzan sus posiciones en el norte de África. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que limitan el acceso a lo que se llama la ruta de la sal. La ruta de la sal era una ruta que venía de los grandes imperios al sur del Sahel, en África, que traían oro y esclavos. Cruzaban el Sahel, cruzaban el Sahara, llegaban al norte de África y de ahí llegaban a Europa. Y los europeos estaban buscando dejar, no solo expandir sus fronteras, porque ya hacia el interior no había nada, como ya les he explicado en otro video. Pueden buscar mis videos, están por ahí. Eh, Creo que se llama ¿Por qué los europeos conquistaron América? O algo así. Los europeos estaban en expansión
pero hacia el interior del continente no había nada que expandirse, mientras que otros continentes estaban expandiéndose hacia el interior. Eh, y no solo se estaban expandiendo los europeos hacia afuera con una experiencia marítima muy grande en algunas de las potencias, sino que además tenían la necesidad de suplirse de las mercancías que se habían cortado y que estaban en manos de los musulmanes. Por eso es que los portugueses comienzan a explorar las costas de África occidental para tratar de burlar no solo la ruta de la sal y llegar al origen de las mercancías, de los esclavos y del oro y de la sal, em, sino que además tratar de encontrar a través de África una salida hacia Asia, ¿no? Y por ahí surge un navegante que pues tiene la idea de explorarlo, pero no meterse en lo que es el dominio de los portugueses, sino pues darle la vuelta al globo, porque ya desde em, Eratóstenes en la antigua Grecia, bueno, en el antiguo Egipto realmente, se sabía que la Tierra era esférica, con una precisión bastante grande de su tamaño. Em, pero eso lo vamos a hablar en un momento. Seguimos. Como les dije antes, Europa y en este caso España, Por cierto, autores que hablan por ejemplo, el impulso de esta nobleza y de esta burguesía mercantil, eh, y que hablan, por ejemplo, que son historiadores del Imperio Español o del mundo hispánico, y que hablan, por ejemplo, de Castilla, ¿no? De los ejércitos de los hidalgos, de estos hombres de frontera. Está, por ejemplo, el historiador Eliot, J.H. Eliot, por si lo quieren buscar, que pues tiene unos libros muy interesantes justamente sobre la Reconquista, entre otras cosas. necesitaba nuevas tierras de donde extraer riquezas y recursos naturales cuando las propias no alcanzaban. Además, ya venían medio envalentonados porque habían reconquistado los territorios del sur de la península que habían estado en manos de los moros. Y bueno, los reyes querían más. Ahora sí, acá aparece uno de los villanos de esta historia, Cristóbal. Los reyes querían más, suena como que, no sé, como un juicio de valor. Todos los reyes querían más, los mexicas querían más, por eso se estaban expandiendo. Los incas querían más, por eso se estaban expandiendo. Es la lógica de los imperios, nada más. Colonia. Y vamos a Cristóbal Colón. Muchos conocen el cuentito que nos contaron en la escuela. Colón para un huevo. Colón convenció a la reina Isabel. Esta, junto a otros, financió el viaje, les dio hombres y las 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Subieron a bordo y viajaron meses por el océano en el año 1492. Y resulta que llegaron a América, pero creían que estaban en Asia. Ok, vamos a parar aquí para explicar unas cosas. Cristóbal Colón primero se sabe que por lo menos pensó, se cree que fue donde el rey inglés en ese momento, no le dieron mucha eh, pelota. Después fue con los portugueses, tampoco le prestaron mucha atención. Y luego fue con la reina Isabel, eh, que como les mencioné, estaba recién reconquistada la península y necesitaban crear también, consolidarse como una potencia marítima en el Mediterráneo, ya que tienen una costa gigante y ahora como monarquía hispánica, lo que se conocerá después como la monarquía hispánica, prácticamente tienen el control de la salida del Mediterráneo. Entonces, pues están no solo en esta búsqueda de nuevas rutas, como lo está Portugal, que Portugal ya tiene una ruta consolidada y los españoles no. Vamos a hablar de españoles, pero el término España, habrá otro video para explicar el origen de España. Hay gente que dice que la unión de estas dos monarquías es el origen de España. Hay otros que hablan de Covadonga este, y mitos fundacionales que se remiten a inicios del medievo. Pues hay historiadores que han afirmado que la batalla de Covadonga ni siquiera existió, pero incluso, bueno, no voy a meterme en esos temas. Esos temas son muy complejos que no dan para este video. Pero lo que voy a decir es, para mí este no es el inicio de España, aunque sí inicia unos procesos muy interesantes que son los procesos de la consolidación de lo que va a ser, o los inicios de lo que va a ser el Imperio Español. Y aquí entra la figura de Cristóbal Colón. Que Cristóbal Colón, no como dice el video,
No fue financiado 100% por la corona, de hecho la corona financió muy pocos viajes hacia América. Si bien es cierto, después del primer viaje de Cristóbal Colón, el segundo viaje lo hace con 17 carabelas, no con 3. Y pues ya empieza a hacer asentamientos y ya tiene un poco más de financiación debido a que parece que ya ahora sí está cumpliendo su propósito, que es encontrar una ruta a las Indias, lo cual finalmente no fue cierto. Eh, pero sí es algo muy interesante de notar que Cristóbal Colón, cuando viene, lleva el diario de Marco Polo. Y por eso es que él cree que llegó a las Indias. Marco Polo, el gran explorador que fue a lo que es gran parte de Asia y el sudeste asiático, por supuesto escribía todo lo que iba viendo en su diario. Y cuando Cristóbal Colón dice, pues las aves que estoy viendo acá se parecen a las que describe Marco Polo, la frondosidad del bosque parece también lo que describe Marco Polo, la gente se parece a la que describe Marco Polo. Y si uno ve, no sé, una persona del sudeste asiático y uno ve una persona indígena, realmente sí, pues sí tienen similitudes físicas. Entonces Cristóbal Colón dijo, pues aquí estoy, ya llegué. Lo único que tengo que hacer es rodear este archipiélago llamado las Indias Orientales y llegaré a lo que es la China y ahí podré es entablar relaciones comerciales y devolverme, que era mi objetivo inicial. No lo logra, por supuesto, porque hay un continente de por medio. Bla, 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 bla. Pero hay un dato de color que siempre pasa medio inadvertido. Cristóbal Colón era un navegante de Génova, una ciudad de la actual Italia. Y sí, seguro te estás preguntando, ¿y a quién le importa dónde nació? Bueno, importa y bastante porque para esta época de la que estamos hablando, solo ciertos reinos y ciudades europeas tenían nuevas técnicas y conocimiento para navegar. El reino de Portugal, que ya venía incursionando en las costas africanas del Atlántico, Inglaterra, los genoveses y los venecianos. En un sentido, Colón fue una de las mejores cosas que le pudo pasar a la corona española. Visto a posteriori, sí. Aunque realmente estos conocimientos náuticos ya eran bastante compartidos por las potencias del Mediterráneo, por casi todas las reinos que tenían salida al Mediterráneo. Eh, Justamente Cristóbal Colón es de una familia de navegantes, eh, conoce muy bien la labor de los marineros y pues él, si había alguien que podía hacer la travesía que él pretendía hacer, pues iba a ser Cristóbal Colón. Entonces, pues en eso no estoy tan en desacuerdo con este video. Tanto su plan original de ir a Oriente por una ruta nueva se apoderó de América o las Indias Orientales, como la bautizaron originalmente con... Cuando dice se apoderó, sí es cierto que suena un poco feo, digamos decir, ¿verdad? Que se apoderó, como si fuera, este, no sé, como que él llegó y dijo esto, todo lo que vea es mío, pero era un poco sí, ¿no? Hay unos acuerdos que, se me olvida el nombre, entonces lo voy a buscar brevemente, que hace la monarquía castellana, Isabel la Católica, con Cristóbal Colón, que básicamente lo nombra virrey de todos los territorios que descubra. Se llaman los Acuerdos de Santa Fe o las Capitulaciones de Santa Fe, que firman los Reyes Católicos. Se cree que el 17 de abril de 1942, o por lo menos es la fecha en la que tenemos registro de ellos, eh, que establecen los términos y condiciones para la expedición de Cristóbal Colón, que se le otorgan títulos, beneficios y responsabilidades de todos los territorios que descubra. ¿Cuál es la idea de esto? Eh, Isabel no le financia todo el viaje, entonces a cambio, lo que él descubra como forma de pago del resto, digamos, de esta expedición, él se lo puede dejar. Entonces, un poco sí es que él va con la idea de apoderarse de esto. Para Cristóbal Colón, en su cabeza, todos estos nuevos territorios son suyos. Él es casi que el dueño de estos territorios. Por eso es que él toma unas actitudes que después, en los juicios, cuando se le acusa de los malos tratos a los indígenas, de esclavizarlos, de los malos tratos en general a las poblaciones, del despotismo, de la violencia, de las masacres, incluso el mal trato a los mismos españoles con los que él iba, al punto en el que él, encallado en Jamaica, eh, logra enviar un barco a pedir rescate y lo dejan un año completo ahí, esperando que se muera.
y después ya lo van a buscar. Porque ya ni siquiera los mismos españoles lo querían. Y pues en 1500 los reyes católicos, después de ciertas denuncias, mandan a Francisco de Bobadilla como juez para investigar lo que está haciendo no solo Cristóbal Colón, sino sus hermanos en el Caribe, ¿no? Finalmente Cristóbal Colón es encerrado, en España se le hace un juicio, se le quitan todos los títulos y todas las, digamos, todos sus derechos en los nuevos territorios descubiertos y luego serán muchos años de sus descendientes en lo que se llamará los pleitos colombinos, muchísimos años tratando de recuperar los títulos. Algunos de sus hijos, como Diego Colón, por cuenta propia recuperan algunos títulos como el de adelantado, gobernador, pero los títulos que tenía Cristóbal Colón se pierden para el resto de su descendencia. La espada y la cruz. Con la espada, porque asesinaron pueblos enteros y se impusieron violentamente sobre los sobrevivientes. Y con la cruz, porque la primera justificación de la conquista fue la evangelización forzada, obvio, de todos los pueblos. No hay que olvidarse que a Isabel le decían la católica. El primer Bueno, lugar al aquí esto es algo interesante cuando se habla esto de la espada y la cruz, porque la espada dice, bueno, se impusieron por la espada. Bueno, sí, Cristóbal Colón llega en un momento y hay que diferenciar la conquista del Caribe del resto de conquistas, porque es bastante particular. La conquista del Caribe sí inicia con métodos sumamente violentos, con pocas ciudades y con poca construcción, digamos, de poder imperial y de formas de administración. Básicamente Colón inaugura el modelo de conquista violenta, de explotación y, digamos, de casi que esclavización de los indígenas, pero también habrá unos procesos que cambien esta lógica para el resto del continente, especialmente cuando se encuentran a las fuerzas o a los centros imperiales, como es el Mexica o el Inca. Y la cruz, hay una cosa que tenemos que entender y es que estamos en un mundo donde hay una unidad entre el trono y el altar. Son sociedades eh, muy, digamos, de lo que se llama el antiguo régimen, eh, y que prácticamente todo lo que se hace justificándose con la religión. Todos los imperios imponen de alguna u otra manera sus costumbres, sus culturas y entre ellas la religión. Los mexicas, por ejemplo, impusieron el culto a Huitzilopochtli al resto de los pueblos. Y entonces, digamos, como que decir que la religión fue como cómplice de las conquistas es no entender que, obvio, lo fue, pero por las razones que son, ¿no? Porque era una unidad trono y altar. Pero también la religión no era un monolito que se manejaba como una sola política, sino que ni siquiera la conquista se maneja bajo una sola bandera. Muchos de los conquistadores vienen a título propio. Tenemos las guerras entre Pizarro y Almagro. Tenemos guerras entre Diego Velázquez, que manda a Pánfilo de Narváez a arrestar a Cortés. Cortés lo vence y lo captura. Entonces, y tenemos los mismos también pleitos entre Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, y Diego Velázquez, cuando Velázquez se independiza de Diego Colón. Entonces también ni los españoles son una sola unidad, ni los indígenas son una sola unidad, ni siquiera los religiosos son una sola unidad. Veremos religiosos que tienen maltrato con los indígenas y tenemos religiosos que los defienden y tenemos religiosos que tienen una posición sobre el tipo de conquista y tenemos otros que tendrán otra. Entonces tenemos que entender esto, ¿no? No estamos hablando de unidades como si fueran todos una mente de colmena. No podemos pensarlo así. Que de hecho esto yo lo he criticado en algunas interpretaciones que hace Marcelo Gullo o que ha hecho, por ejemplo, Santiago Armesilla, y lo hago aquí también. Esto es una mala interpretación de lo que es la Iglesia Católica en este periodo. que arribaron Colón y compañía fueron las Antillas. Luego de 4 Por cierto, que no es, digamos, no hablo de Bartolomé de las Casas. En su momento ya tengo preparado un video sobre Bartolomé, una respuesta a un video que sacó Santiago Armesilla. Pero no es el único que habla de las crueldades que se cometieron en el Caribe. Por ahí tenemos al fraile Antonio de Montesinos, que también habla de los abusos de los españoles en el Caribe. Que fueron, a ver, el Caribe sí fue muy violento la conquista. Es algo que voy a dejar muy claro. Si existe una conquista o un periodo muy específico, una región muy específica de violencia,
básicamente como la norma del proceso de conquista, con pocas alianzas con los indígenas, por el tipo de estructuras que encontraron, va a ser la conquista del Caribe. Es muy violenta, no hay centros imperiales, son sociedades bastante disgregadas y bastante más sencillas y simples que los centros imperiales que vamos a encontrar en la masa continental. Entonces el sometimiento se hace mucho más sencillo y además mucho más violento, con unos abusos bastante eh, como normales en el sentido de que sí, era la norma, ¿no? Viajes y una serie de exploraciones comenzaron las invasiones y el desarrollo del primer genocidio. Primero, saquearon y masacraron regiones enteras, indiscriminadamente. Con el paso del tiempo, cambiaron de método. Pasaron de la destrucción total a la conquista y la colonización. De nuevo, saqueo y masacre, paso número uno, paso número dos, conquista y colonización. Esto es muy mecanicista, muy etapista, verlo así, los procesos no suceden así. Eh, ya cuando hablamos digamos, de que inician los 20 años después de las fundaciones de las primeras ciudades, por ejemplo, de la fundación de Santo Domingo, que es la primera ciudad europea en América, estamos hablando de lo que es República Dominicana, ya estamos hablando de que empiezan conquistas de centros imperiales y en esas regiones también hay saqueos, también hay masacres y todo esto está enmarcado en lo que se llama el proceso de conquista. Entonces no es como que primero llegan y luego conquistan, no, la conquista también trae saqueos, también trae masacres, también trae alianzas, también trae consolidación de poder y la colonización trae otros procesos, pero también al mismo tiempo que se están dando conquistas en algunos territorios, se está dando procesos de colonización en otros. Son procesos que están sucediendo todos simultáneamente porque es un continente de lo que estamos hablando. Es un continente. Y eso tenemos que tener muy claro. Verlo así como etapas está mal. Si quieren un autor para entender también los procesos de conquista, hay un autor que el nombre siempre lo digo mal. Pueden buscarlo como Todorov. El nombre es Tzvetan, 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 pero búsquenlo como Todorov mejor, porque el nombre complicado, ¿no? Lo pueden buscar. Él tiene bastantes libros también respecto a los procesos de conquista. Lo que implicó la construcción de una estructura con instituciones y gobiernos propios, totalmente dependientes de la monarquía. Esta configuración es conocida como la sociedad colonial. Y este cambio de arrasar a colonizar empezó a profundizarse cuando los españoles pisaron tierra continental. En Sí, pero como les dije antes, no fue así como que hay un cambio tajante entre colonizar y conquistar. Digo, perdón, entre conquistar y colonizar. Pero sí hay un cambio en la forma en la que se está ahora conquistando y colonizando, porque ahora nos estamos enfrentando a realidades muy distintas. Por cierto, aquí cabe mencionar que en 1512, debido a gran parte de estos abusos que se están cometiendo y debido a que la conquista se está dando un poco a la libre, cada quien está yendo para allá a cuenta propia, lo que se llaman empresas privadas, no entendamos empresa como lo que entenderíamos hoy como empresa, sino como gente a título propio que se financia a sí mismo o que pide préstamos o que otros lo financien. La corona necesita regular, necesita estructurar porque se le está saliendo de las manos esto. Entonces, todas las leyes que se apliquen a partir de ahora va a ser un poco para que la corona retome el control. ¿Cuáles van a ser esas? Las leyes de Burgos, las leyes de Indias y las leyes nuevas de Indias, o leyes nuevas también se lo conoce, que es una actualización a las leyes de Indias. Estos tres marcos legales, sumados todos, son los marcos con los que se va a reestructurar cada vez más y consolidar lo que es el poder de la corona por encima de los conquistadores. Algún día voy a hacer un video sobre las leyes de Burgos, de Indias y las leyes nuevas y les voy a explicar las intenciones. Las leyes nuevas, de hecho, son promulgadas por el rey Carlos V eh, para controlar a los conquistadores que se le están ya saliendo demasiado de las manos y son a causa de lo que se llama las disputas de Valladolid entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, en la cual al rey le conviene en la narrativa de Bartolomé de las Casas. Entonces, si nosotros decimos que Bartolomé de las Casas es el culpable de la creación de la leyenda negra, el primer negro legendario será
Carlos V porque él es el que le cree, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Cuando hablemos de estos temas específicos, vamos a hacer un video. Probablemente, como va a ser un video muy técnico y muy específico sobre algo muy puntual, se va a subir en Chispa TV. Vayan y sigan Chispa TV. Lo voy a poner en la caja de comentarios o en la descripción para que vayan a seguir en ese canal. También se suben otro tipo de videos. Bien. 1521, al mando de Hernán Cortés, los españoles vencieron a los aztecas en los actuales México y Guatemala, cuando conquistaron su poderosa capital, Tenochtitlán. En azteca habla muy bien aparte que... 2 años después, la incursión dirigida por Francisco Pizarro hizo sucumbir los dominios incas en... Aquí hay un error porque no es en 1523, es en 1532. El número está al revés. Entonces nada más para que lo tengan claro. Cuando se captura el Inca Atahualpa, bueno, ya había muerto Huáscar. El Inca Atahualpa es capturado en 1532 y en 1533 se toma Cusco. Para que lo tengamos ahí claro, no es 2 años después de la conquista de Tenochtitlán, es 10 años después. América del Sur. Que Pizarro, por cierto, era primo lejano de Cortés. Si pudieron derrotar a estos dos grandes fue, entre otras razones, porque los españoles tenían armas y capacidad militar superiores a los locales, y también porque trajeron con ellos pestes que redujeron enormemente la población nativa. Yo hice un video que se llama ¿Era inevitable la conquista o algo así? Para que lo vayan a ver, ahí explico las razones, qué impacto tuvieron las armas, uso a algunos autores muy importantes para entender estos procesos. Uno de los que más uso es a Jared Diamond en su libro Armas, Gérmenes y Acero, donde se explica el factor determinante que fueron las enfermedades, pero también las armas, pero no armas solo en, digamos, la tecnología de armas, sino en la lógica de hacer la guerra, que luego también hablo de la revolución, eh, la re- perdón, la revolución militar, eh, que utilizó al autor, se me acaba de ir el nombre, eh, Geoffrey Parker. eh, Utilizo al autor Geoffrey Parker y utilizo también pues unos conceptos que hace el autor Rubial García, historiador también mexicano, y a estos tres autores los utilizo para explicar este proceso. Entonces en este momento no me voy a enfocar en lo que ella está diciendo porque ya lo traté en otro video. Además, aprovecharon las disputas entre los pueblos, ya que muchos habían sido invadidos y sometidos por los propios aztecas e incas, porque como ya sabemos, divide y reinarás. La conquista de América dejó como saldo casi tanta... Algún día voy a hacer una crítica a la película Apocalipto de Mel Gibson, porque la película tiene muchos elementos muy equivocados. Por ejemplo, vemos a los mayas sacrificando en una pirámide muy parecida a la de Teotihuacán, de la forma en la que sacrificarían los mexicas en Tenochtitlan. Mayas, Teotihuacán y Tenochtitlan son grupos humanos muy diferentes en periodos muy distantes, con cientos de años de diferencia de una de la otra y con formas rituales muy diferentes. Algunos hacían canibalismo, otros no, otros ni siquiera hacían sacrificios. Y además hay otros elementos muy equivocados en el resto de la película. Por ejemplo, hay una escena donde salen comiendo mango, que es de la India y no llega a América hasta que los europeos lo traen. Entonces, bueno, algún día haré una crítica a la película Apocalipto, pero es una película que a mí personalmente me gusta muchísimo. muertes como la Segunda Guerra Mundial. Un siglo después de la invasión, aproximadamente de los más de 70 millones de nativos americanos, algunos historiadores consideran más elevada esta cifra, solo quedaban 3 millones. Aquí lo de las cifras, voy a puntualizarlo nada más, no me voy a enrollar en esto porque se necesitaría, em, necesitaría un video completo. Em, pero bueno, hay autores que también han hablado de lo que se llama la catástrofe demográfica y del impacto que han tenido las enfermedades como
Noble David Cook, que es un autor que ha trabajado este periodo también. Eh, y pues hablamos de que hay unos estudios que, digamos, que tratan de cuantificar cuánta gente murió en el contacto, digamos, o a causa del contacto, la conquista y la colonia. Eh, pero muchos de estos estudios son muy antiguos. Por ejemplo, hay un autor que a Marcelo Gullo le encanta utilizar eh, y que a Santiago Armesilla cada vez que puede lo menciona, que es el autor Prescott, William Prescott. William Prescott muere en los 1850, es decir, él por supuesto no tenía ni la más mínima idea de los recuentos, por ejemplo, de hablar de capacidad de carga de los terrenos, no sabía, digamos, de los registros arqueológicos más recientes, no tenía ni idea. Entonces los cálculos que él hace para los muertos de los mexicas o para los sacrificados o para un montón de cosas no sirven, es un precursor, no es lo más actualizado. Entonces cada vez que lo usa Gullo es porque le conviene usarlo, ¿no? ¿Verdad? Lo que ya le he criticado antes. ¿Cuáles fuentes usa y por qué las está utilizando? Hay algunos autores como Rosenblatt, que en los años 50 hizo estimaciones de alrededor de unos 13 millones de indígenas en todo el continente. Luego, por ahí también de los 60, un autor, Henry Dobbins, hizo unas estimaciones que llegaban a más de 110 millones. ¿Qué es lo que sucede? Que estos autores son antropólogos y estaban basándose en algunos métodos que no eran del todo confiables. En 2019 se hizo un estudio interdisciplinario por Koch, K-O-C-H, Koch, se puede pronunciar en español, donde se analizaron muchísimos documentos, se analizaron regiones, capacidad de carga de los terrenos, se hicieron unos estudios con muchísimas herramientas, mucho más modernas. Se hicieron alrededor de 119 estimaciones con diferentes modelos, con diferentes variaciones de diferentes tipos cuando hablamos de un modelo, ¿no? Es poner ciertas variables, luego cambio algunas variables y añado otras. Se hicieron 119 estimaciones y se calculó alrededor de 60 millones de habitantes en América para el momento del contacto. Y luego se concluyó que alrededor de entre el 85 y 90% de la población fallece y para 1610 lo que queda es alrededor de entre un 10 y un 15% de la población original. Esos son los estudios más recientes, con las herramientas más recientes y más sofisticadas y ha sido debatido y comprobado por otros autores que han también replicado algunos de sus modelos, se han analizado sus datos, sus variables y demás. Entonces, si hablamos de los estudios más recientes, podemos citar este, que arroja una población de entre 50 y 60 millones de habitantes, más o menos. Em, entonces, digamos que por ahí podríamos tener como uno de los datos más, digamos, confiables. Y ahí se podrían ya descartar los 110 millones, que es una cifra absurda, y los 13 millones, que también es una cifra absurda. Son muy bajas. Eso, pues por ahí se las dejo también. No son 60 millones porque se nos ocurre a los historiadores decir, sino porque hay estudios con herramientas interdisciplinarias que nos permiten calcular o hacer estos cálculos, ¿no? Hay algunos historiadores que, como Alfred Crosby y como el que ya les mencioné, Noble David, siempre lo digo mal, Noble David Cook, que pues por supuesto ellos dicen que los patógenos, las enfermedades, ya sea la viruela o la gripe o el sarampión, fueron los principales causantes de las muertes, pero hacen énfasis en el nombre catástrofe demográfica y no genocidio. Yo ya les he mencionado en otro video si se puede hablar de genocidio, una respuesta a Roberto Vaquero. Yo no estoy de acuerdo en utilizar genocidio porque el genocidio tiene una carga que es de ciertos conceptos que solo se logran entender para el siglo XIX o digamos ciertas evoluciones del pensamiento y de ciertas concepciones que solo existen en el siglo XIX y posteriores. Y para este periodo no podemos hablar de genocidios para ningún caso. Hay gente que le encanta decir España no hizo genocidios, Gran Bretaña sí.
No, para mí no se puede hablar de genocidios en ningún caso antes del siglo XIX, antes de la Revolución Francesa incluso no se puede hablar de genocidios. Entonces, estos autores dicen que los españoles no comprendían, ni podían comprender, ni podían controlar las epidemias. Incluso afirman que estas epidemias muchas veces perjudicaron sus propios planes, matando aliados indígenas y colonos también, que pues al final causaban una incertidumbre de cómo iba a resultar. Por ejemplo, en el asedio de Tenochtitlan morían tanto los habitantes de la ciudad de Tenochtitlan por la viruela como morían los aliados de Cortés. Y al final eso podría resultar en que si morían al final más aliados que mexicas, pues iban a estar en desventaja numérica. Era algo que no podían controlar. Eh, Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, yo creo que por lo menos de ese lado, yo creo que ya mencioné lo que tenía que mencionar. Pero el exterminio también fue cultural, ya que la historia, costumbres y creencias de las poblaciones fueron sepultadas, no solo con la fuerza de las armas, sino también con el peso de la Biblia. No todas las culturas fueron sepultadas, algunas, muchas sí fueron sepultadas intencionalmente, algunas fueron conservadas no intencionalmente. Recordemos que los frailes franciscanos recopilan antes de la existencia de los diccionarios en maya, en quechua y en náhuatl, perdón, antes de los diccionarios en francés, en inglés y en alemán existen los diccionarios en, ahora sí, quechua, maya y náhuatl, pero eran diccionarios que servían para la evangelización, es decir, para traducir los catecismos y poder evangelizar, porque era más fácil evangelizar traduciendo el catecismo al idioma de ellos y que 12 frailes aprendieran a hablar que enseñar a decenas de miles de personas a hablar todos español y luego a enseñarles el catecismo. Era más fácil enseñarles en su lengua. No es que se conserva la lengua porque quiero preservar la lengua original de estos pueblos, no. No hay intencionalidad de preservar, hay economización de recursos, ¿no? Tengo pocos frailes, muchos indígenas. Pero independientemente de eso, hubo sincretismos. Un ejemplo que yo utilizo mucho es que los frailes logran hacer que haya una similitud en la comprensión de los pueblos indígenas entre la Coatlicue, la diosa madre del panteón nahua, principalmente los mexicas, y la Virgen María, a la cual los indígenas van a empezar a llamar la Tonantzin, que era como llamaban a la Coatlicue, que quiere decir madre. La Tonantzin es la madre y pasan de llamar Tonantzin a la Coatlicue y empiezan a llamar Tonantzin a la Virgen María. Entonces hay un sincretismo, ¿no? No es solo borrar las culturas, sino que además hay una mezcla también, hay mestizaje, no solo es mestizaje biológico, es mestizaje cultural. Y estos procesos son muy complejos y tardan mucho, mucho tiempo. Eh, por supuesto, se les impuso la religión, eso pues no se niega. Ahora hay que entender la lógica, ¿no? Estos españoles vienen con la idea de que estos indígenas, primero, se cree que están adorando a Satanás. Los frailes rápidamente se dan cuenta que no está sucediendo eso, que no están adorando a Satanás, pero que claramente son pueblos paganos, para la lógica de la iglesia, y que están adorando a otros dioses. Entonces, pues se les inculca como cristianos que son, necesitan salvar las almas. Para ellos esto es absolutamente cierto, necesitan salvar las almas de esta gente y por lo tanto tienen su deber es el de evangelizar. Y para ellos era tan real que iba a venir Jesús, que iba a venir Cristo a juzgarlos a todos en el momento que viniera, iba a venir en algún momento en sus vidas, y era tan real que iba a venir y juzgarlos y a todos los que no hubieran sido evangelizados y bautizados se los iba a llevar para el infierno y no iban a entrar al cielo. Para ellos era tan real esto como era para el mexica que si no sacrificaba a los guerreros no iba a amanecer. Entonces esto lo que busca es que no juzguemos ni a los mexicas ni a los frailes de este periodo ni a los conquistadores, sino que los pongamos en el contexto como hombres del siglo XVI y pongámonos en la psicología y en las mentalidades del siglo XVI. El rol de la Iglesia Católica, viéndolo a la distancia, no fue para nada sutil. Como ya te había dicho, su misión era evangelizar las almas, doblegar el espíritu y volver dóciles a las poblaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que olviden todas sus creencias y se entreguen pacíficamente al trabajo forzado en las minas de oro y plata
regenteadas por los colonos españoles. Por supuesto que los clérigos recibieron en agradecimiento a los servicios espirituales prestados. Bueno, la intención no era doblegarlos para que se sometieran al trabajo forzado, era para salvar su alma. Si bien es cierto, la encomienda es una institución que existía desde la Reconquista y que se aplica en América, es decir, es una de esas instituciones bajo medievales que se replica en América y que se modifica para las condiciones de América, y son trabajos forzados, igual que la mitad, y muchos de ellos eran de por vida. Pues el objetivo de la iglesia no era someter a estas poblaciones para que trabajaran por la fuerza, era otro. Por supuesto ayuda, ¿no? El control que hace la iglesia, pero de nuevo, entendamos, la iglesia y el Estado eran una sola cosa. Estamos en una sociedad donde el trono y el altar van de la mano. Entonces, toda política siempre va a ir justificada con la teología. Grandes compensaciones. Por ejemplo, el sacerdote Bartolomé de las Casas se oponía a la superexplotación de las poblaciones nativas, pero era encomendero, es decir, que explotaba nativos con un permiso de la corona. A mí aquí me da mucha risa porque el pobre Bartolomé de las Casas le dan los hispanistas y los indigenistas por igual. El pobre no descansa nunca. Eh, Haré un video sobre Bartolomé de las Casas. Es una figura muy interesante y mucho más compleja de lo que algunos quieren presentarlo. Algunos, casi todos lo presentan o como un tirano, o como un hipócrita, o como un mentiroso, o como un traidor, o como un farsante. Pero es una figura mucho más compleja que solo eso. Entonces yo les voy a hacer un video a ustedes sobre Bartolomé de las Casas, explicando la complejidad de una persona. No conforme con su propio cinismo, fue por más cuando llegó a solicitar la compra de mujeres y hombres de África para que sean esclavizados en la isla de Cuba. Así llegamos al segundo Eso genocidio. es cierto. Ya existía la esclavitud africana. Los portugueses son los que la inauguran y quienes la llevan a su máxima extensión. Casi que los portugueses duplican al segundo lugar en cantidad de esclavos llevados a sus colonias, que sería, si no me equivoco, Francia o Gran Bretaña, 1.500.000 por ahí. Los portugueses llevan más de 2,5 millones, 2,400,000, una cosa así. Eh, y sí, poco menos que duplican, era la frase. Eh, y la mayoría los llevan al Brasil, a las producciones de caña. Ya existía. Ya los españoles llevaban esclavos de África a América, especialmente al Caribe. Pero es con estas recomendaciones de Bartolomé de las Casas que la corona dice, pues verdaderamente me sirve esta idea y pues le encuentro provecho, vamos a utilizarla y con esto lo vamos a justificar. Y es donde empieza la corona española a meterse en el tráfico de personas esclavizadas desde África. Hay hispanistas que dicen que es culpa de Bartolomé de las Casas que la corona haya traficado a 1,300,000 esclavos. Yo digo que es culpa de la corona, ¿no? Al final Bartolomé tampoco fue que los obligó, ni era el rey. Pero bueno, dejemos a los hispanistas también tener sus narrativas. Ya les tocará en su momento de nuevo ser criticados. Que fue ocultado durante mucho tiempo. Ahora, ella menciona genocidio africano. Mm, por ninguna definición de genocidio, el tráfico de esclavos transatlántico es genocidio. Ahora bien, eso no quita que hayan sido traficados más de 12 millones de africanos, de los cuales alrededor de 10 millones llegaron a las costas de América. Es decir, casi 2 millones de personas fallecieron en el trayecto. El promedio de vida de un esclavo en las colonias de plantación, ya fueran españolas, francesas, holandesas, portuguesas o británicas, era de 7 años y había un uso extensivo de la mano de obra africana eh, esclavizada. Entonces, aunque alguna gente diga, sí, pero podían comprar su libertad, ¿cuántos la compraron? ¿Cuántos la compraron? Sí, pero una vez libres podían comprar el título de español y hacerse incluso nobles. ¿Cuántos lo hicieron? Pero podían llegar a las universidades. ¿Cuántos llegaron? Eso es a lo que voy, que muchas veces se utiliza el caso anecdótico, un caso, para justificar y decir, vean que bien nos tratábamos. Mientras los ingleses los trataban mal, ellos podían aquí ascender. ¿Cuántos lo hicieron? Ese es el tema.
¿Cuánto lo hicieron? Sí es una tragedia el tráfico de personas. Ahora, hay algo muy importante decir y es que los europeos ponían los barcos, ponían los puertos y compraban. Quienes realmente capturaban a los africanos eran los propios imperios africanos. No caigamos en el error de decir que capturaban a su propia gente. No era su gente. No capturaban dentro del imperio. El imperio del Congo no capturaba gente dentro de sus territorios. Hacían lo que se llamaban las racias, que era ir al interior del continente, capturar personas, de las cuales morían muchos y otros morían en las largas caminatas hacia la costa. Cuando llegaban ahí, pues los vendían a los europeos que los compraran en las costas. Entonces, pues es un mecanismo muy complejo. Haré un video sobre eso, eh, que no se puede resumir en un genocidio de los europeos contra los africanos. Es una, una maquinaria que se llevó una cantidad incontable de vidas, una cantidad incontable de sufrimiento, y que todavía hay argumentos. La otra vez Armesilla dijo, es mentira que los ingleses abolieron la esclavitud antes que los españoles. Es cierto, todavía los ingleses tenían esclavitud a principios del siglo XX en sus colonias. Abolieron el tráfico antes que los españoles. Pero viera que no deja muy bien parado que España haya abolido la esclavitud en Cuba a finales de los 1800. No los deja tampoco muy bien parados, ¿no? No importa si los españoles la abolieron pocos años antes o pocos años después, el hecho es que las independencias de toda América, prácticamente desde el nacimiento de las repúblicas, abolen la esclavitud, y España en Cuba mantiene la esclavitud casi que por, si no me equivoco, por 70 años más, y pues al final pierde Cuba y se acaba la esclavitud. Pero bueno, argumentos de hispanistas que tratan de justificar al Imperio Español a posteriori. Como yo les digo siempre, hay cosas que no se juzgan, ni se condenan, ni se justifican. Simplemente se comprenden porque no nos pertenece, porque no pertenece a nuestro tiempo. Pero ellos tratan de justificarlo todo. Condenar al mexica y justificar al español por sus motivaciones políticas, porque les conviene crear una narrativa. Caen en lo mismo que está haciendo esta mujer, que por ningún lado decía el nombre, entonces no pude saber quién es, en tratar, digamos, de ponerle cierta carga de juicio a ciertas figuras. La historia es mucho más compleja y tratemos de ser lo más imparciales que se pueda. Genocidio africano. Como las poblaciones indígenas fueron reduciéndose por la conquista y por el trabajo esclavo, se arrancaron millones de africanas y africanos de su tierra natal para ser traídos a América y utilizarlos como mano de obra esclava, en lo que se conoció como el sistema de plantaciones tanto en América del Norte, Central y Sur. Los nativos no resultaron tan dóciles ni resistentes para el trabajo en las plantaciones, pero sí se usaron sus conocimientos para la explotación de muchísimos recursos, sobre todo la plata en las minas andinas. Se estima que en los primeros 150 años de acción conquistadora, 17.000 toneladas de plata y unas 200 toneladas de oro arribaron a España. A través del comercio, algunas incipientes potencias europeas, como Inglaterra, comenzaron a acceder al oro y a la plata americanos. Algún día voy a hacer un Esto video sobre el potenció oro el y la plata. desarrollo comercial y manufacturero europeos, que facilitó la acumulación necesaria para el progreso de la futura revolución industrial. Todo esto llevó al desarrollo del capitalismo y la liquidación de la sociedad medieval. Por Eso es esto, cierto. Federico Engels. Eso pues, es cierto, ¿no? Simplemente, sí, las potencias europeas llegaron a un proceso de acumulación que le da el origen al capitalismo. Pero es más complejo. Por ejemplo, España empieza a desindustrializar, el Imperio Español empieza a desindustrializar con las políticas de los Borbones, lo que se llaman las reformas borbónicas, desindustrializar América, mientras que las 13 colonias más bien se empiezan a industrializar. Eh, Mientras que todavía las compañías, entre comillas, del Imperio Español estaban bajo la corona, las compañías británicas y algunas pocas, pero porque los franceses también tenían un modelo parecido al español, era al final Casa Borbón de modelo francés. eh, los holandeses sí tenían también sus compañías,
que eran empresas privadas, y ya ahora sí casi que podemos hablar de empresa con la lógica en la que la conocemos hoy. Eran empresas privadas que operaban y que ponían sus propias factorías y que casi que hacían o sea, las colonias operaban bajo administración de compañías privadas. L- Esto es muy interesante de ver porque esto es realmente lo que hace que el Imperio Británico finalmente logre vencer al Imperio Español. Hay gente que dice que había una modernidad derrotada, que era la modernidad católica hispánica, que fue vencida ante el capitalismo. Lo cierto es que eh, no hay una modernidad derrotada, simplemente hay una modernidad y un imperio derrotado, que es la modernidad que tenemos, y el imperio derrotado es el imperio español, porque tuvo una incapacidad enorme para reformarse a manos de los Borbones, del desastre administrativo que tenían los Habsburgo, pero al mismo tiempo los mismos Borbones sientan las bases y las condiciones para que el imperio español se fragmente. Y haré un video sobre eso, que básicamente será un video de las reformas borbónicas. Es decir, los británicos tenían mm, se habían adaptado mejor a un sistema que era superior y mucho más eficiente al sistema que operaba en el Imperio Español. Entonces, las causas de que el Imperio Español se fragmente y el Imperio Británico logre sobrevivir unos cuantos años más, unas cuantas décadas más, y logre implantar el capitalismo a nivel global, las condiciones estaban dadas ya de por sí en el seno de cada uno de estos imperios. Pero haré un video sobre eso después. Escribió: la plata y el oro de América penetraron como un ácido corrosivo por todos los poros de la sociedad feudal moribunda en Europa. Los empresarios mineros convirtieron a los indígenas y a los esclavos negros en un numerosísimo proletariado externo de la economía europea. Lo escribió así Engels. No sé qué quiso decir con las comillas, no aclaraba. Para ir redondeando, dos cositas importantes que no quiero que te olvides. Primero, una mención. Desde el inicio mismo de la conquista, los pueblos indígenas resistieron, como pudieron, pero lo hicieron. Por eso, algunos pueblos celebran el 11 de octubre como el último día de libertad o el 13 de octubre como el inicio de la resistencia. Eso no tiene ningún sentido, porque libertad habría que definir libertad para quién. No sé si los sometidos por los mexicas eran libres o si los sometidos por los incas eran libres. ¿Y libres para qué? Entonces, hablar de libertad pues es bastante ambiguo. El 13 de octubre como el primer día de resistencia. ¿Resistencia contra quién? O sea, me parece que es esta posición que está teniendo ella es eurocéntrica. No me gusta mucho hablar usar ese término porque es un término que es muy específico para algunas cosas, pero es muy eurocéntrica. Es decir, los indígenas como si todos fueran un solo pueblo, lo cual no lo eran en su momento y no se logran comprender como pueblo sino hasta entrado el siglo XIX. Es más, hasta el siglo XX, yo diría, la construcción de las nuevas identidades nacionales mestizas de Hispanoamérica, empiezan a verse los indígenas como si todos fueran un solo pueblo, lo cual no es cierto y no se puede ver así de ninguna manera. Entonces, ni había una libertad, digamos, en los términos amplios que la quiero utilizar, ni hay una resistencia, porque muchos de los pueblos se aliaron inicialmente a los españoles, aunque sí es cierto que algunos después hicieron algunos tipos de resistencia después contra el poder colonial. Pero en todo caso está hablando como, o sea, está partiendo el punto de que el 12 de octubre es el descubrimiento y por lo tanto todo el centro de lo que pasa en América son los europeos, los españoles, y toda la vida indígena depende únicamente de este evento generador. O sea, quieren ver a los indígenas como que nunca tuvieron autonomía, nunca, todos eran un solo bloque, con una mentalidad de colmena, donde los españoles los controlaban a todos, siempre como víctimas. ¿Qué más? Em, los quieren ver también, los quieren hacer ver también como personas sin agencia, casi como niños que hacen lo que se les dice y que no pueden pensar por sí mismos, etcétera. Lo cual me parece a mí profundamente racista. Y eso lo hacen tanto indigenistas como hispanistas. Em, sí, y yo ya lo critiqué en un video que hice contra Santiago Hermesilla,
no contra Santiago de Mesilla, contra sus planteamientos y la forma de ver la historia, que él también ve a los indígenas como si fueran una mente de colmena. Y lo segundo es una reflexión sobre la pelea por la interpretación de la historia. En Argentina, por ejemplo, se sigue hablando de descubrimiento y fue, o es, una pelea que la fecha se enfocara en recordar la matanza y la violencia con la que España y Europa se enriquecieron. De hecho, aún hoy, en España, el 12 de octubre es la fiesta nacional de España y es un día festivo en todo el país. Y a vos, ¿cómo te la contaron? Déjanos. Muy bien, aquí termina el video hablando del 12 de octubre como fiesta nacional española, lo cual pues me gustaría eventualmente hacer un video también. Qué montón de videos me faltan por hacer, Dios mío. Pero por suerte hay mucho material para seguir subiendo y poder haciendo esto que me gusta mucho, que es compartiendo con ustedes. Em, en los comentarios, por favor, si tienen dudas, si tienen apreciaciones diferentes, nuevos autores que les gustaría debatir o si quieren simplemente ponerse a pelear con todo respeto, yo encantado. Em, con respeto, el primero que ofenda, chao, su comentario, ni se esfuerce por ponerlo porque se lo voy a borrar, se lo aviso de una vez. Y pues nada, hasta aquí llega el video de hoy. Después hablaré del 12 de octubre como fiesta nacional española y de la identidad nacional de España, porque es un tema muy complejo y que se las trae también. Que probablemente va a ser el mismo que el origen de España, ¿no? Todo esto es una misma concepción, ¿no? De lo que es España y qué significa ser España. Porque mucha gente dice que nosotros somos España. En América somos España. No, yo no soy España. Ya pasaron 200 años desde que se fracturó el Imperio Español. Ya pasaron 200 años de construcción de identidades nacionales y de nacionalismos y de construcción de estados-nación. Y ninguno de, de las identidades, ninguna de las identidades de América se considera España como Estado-nación español. Entonces, sí, bueno, en fin, eso quedará para otro día. Suscríbanse para que vean los siguientes videos y puedan estar siempre al tanto de lo que voy subiendo. Suscríbanse a Chispa TV porque ahí también se suben videos. De hecho, justamente ayer grabé uno, tengo que editarlo y tengo que grabar dos más que tengo listos el guión para subir, para grabar y subir. Entonces, esta semana van a tener unos cuantos videos para ver mientras trabajan o mientras se hacen el desayuno o se bañan. No sé quién dure 1 hora 40 bañándose, pero cada quien con lo suyo. Suscríbanse, denle like, compártanselo a sus amigos, em, comenten, me importa muchísimo que comenten, realmente es lo más importante. Cuando uno trata de dar clases, lo que le importa es la participación y como esto es en diferido y como ustedes no están aquí compartiendo conmigo, algún día haré un directo para que podamos compartir más en vivo, pero me importa que ustedes comenten, yo siempre les voy a responder un par de días o por lo menos la semana donde subo video, voy a estar ahí cada vez que tenga tiempo regresando al video para comentar y responderles. Y pues nada, tengamos cuidado con las narrativas, tengamos cuidado con no complejizar y más bien simplificar. Estas simplificaciones, vean 1 hora 41 minutos, le saqué, bueno, sí, le saqué a 9 minutos 21 segundos de video. Denso. ¿Y cuánta gente ha visto este video? Miles de personas. ¿Y con qué se quedan? Con la narrativa simplista y simplificada. Entonces, pues nada, como siempre les digo, es un poco más complejo. Se cuidan. Nos vemos la próxima. Chao.